Capítulo 2. La Revolución Mundial. Al mismo tiempo, Bujarin añadió: creo que se inicia un periodo de revolución que puede durar y extenderse al mundo entero. Qué terrible resulta la lectura del poema de Shelley, por no hablar de las canciones campesinas egipcias de hace 3000 años, denunciando la opresión y la explotación. Quienes nos lean en un futuro todavía dominado por la opresión y la explotación afirmará: y en aquel tiempo, después de la Revolución Francesa, ha tenido lugar en Europa una revolución rusa que una vez más ha enseñado al mundo que incluso los invasores más fuertes pueden ser rechazados cuando el destino de la patria está verdaderamente en manos de los pobres, los humildes, los proletarios y el pueblo trabajador. La revolución fue hija de la guerra del siglo XX, de manera particular la Revolución Rusa de 1917, que dio origen a la Unión Soviética, convertida en una superpotencia cuando se inició la segunda fase de la Guerra de los 31 años. Pero más en general, la revolución como constante mundial en la historia del siglo, la guerra por sí sola, no desencadena inevitablemente la crisis, la ruptura y la revolución en los países beligerantes. De hecho, hasta 1914 se creía lo contrario, al menos respecto a los regímenes establecidos, que gozaban de legitimidad tradicional. Napoleón I se lamentaba amargamente de que mientras el emperador de Austria había sobrevivido a tantas guerras perdidas y el rey de Prusia había salido indemne del desastre militar que le había hecho perder la mitad de sus territorios, el hijo de la Revolución Francesa se veía en peligro a la primera derrota. Sin embargo, el peso de la guerra total del siglo XX sobre los estados y las poblaciones involucradas en ella fue abrumador, que lo llevó al borde del abismo. Solo Estados Unidos salió de las guerras mundiales intacto y hasta más fuerte. En todos los demás países, el fin de los conflictos desencadenó agitación. Parecía evidente que el viejo mundo estaba condenado a desaparecer. La vieja sociedad, la vieja economía, los viejos sistemas políticos habían perdido el mandato del cielo. Según reza el proverbio chino, la humanidad necesitaba una alternativa que ya existía en 1914. Los partidos socialistas, que se apoyaban en las clases trabajadoras y se inspiraban en la convicción de la inevitabilidad histórica de su victoria, encarnaban esa alternativa en la mayor parte de los países europeos, base de la era del Imperio capítulo 5. Parecía que solo hacía falta una señal para que los pueblos se levantaran a sustituir el capitalismo por el socialismo, transformando los sufrimientos sin sentido de la guerra mundial en un acontecimiento de carácter más positivo, los dolores y convulsiones intensos del nacimiento de un nuevo mundo. Fue la Revolución Rusa, o más exactamente la Revolución Bolchevique, de octubre de 1917, la que lanzó esa señal al mundo, convirtiéndose así en un acontecimiento tan crucial para la historia de ese siglo, como la fuera de Revolución Francesa de 1789 para el devenir del siglo XIX. Es una mera coincidencia que la historia del siglo XX, según ha sido delimitado en este libro, coincida prácticamente con el ciclo vital del estado surgido de la Revolución de Octubre. Las repercusiones de la Revolución de Octubre fueron mucho más profundas y generales que las de la Revolución Francesa, pues si bien es cierto que las ideas de este siguen vivas, cuando ya desapareció el bolchevismo, las consecuencias prácticas de los sucesos de 1917 fueron mucho mayores y perdurables que las de 1789. La Revolución de Octubre originó el movimiento revolucionario de mayor alcance que ha conocido la historia moderna. Su expansión mundial no tiene parangón. Desde las conquistas del Islam en el primer siglo de existencia, solo 30 o 40 años después de que Lenin llegara a la estación de Finlandia en Petrogrado, un tercio de la humanidad vivía bajo regímenes que derivaban directamente de los 10 que estremecieron al mundo, Red 1919, y el mundo organizativo de Lenin y el Partido Comunista. La mayor parte de esos regímenes se ajustaron al modelo de la URSS en la segunda oleada revolucionaria que siguió a la conclusión de la segunda fase de la larga guerra mundial de 1914-1945. Este capítulo se ocupa de esa doble marea revolucionaria, aunque naturalmente centra su atención en la revolución original y formativa de 1917,
y en las pautas que estableció para las revoluciones posteriores, cuya evolución dominó en gran medida. Durante una gran parte del siglo XX, el comunismo soviético pretendió ser un sistema alternativo y superior al capitalismo, destinado por la historia a superarlo, y durante una gran parte del periodo, incluso muchos de quienes negaban esa superioridad albergaron serios temores de que resultara vencedor al mismo tiempo. Desde la Revolución de Octubre, la política internacional, la de extenderse con la excepción del periodo de 1933-1945, base capítulo 5, como la lucha secular de las fuerzas del viejo orden contra la revolución social, a la que asociaba contra la Unión Soviética y al comunismo internacional, que se suponía que la encarnaban y dirigían. A medida que avanzaba el siglo XX, esa imagen de la política mundial como un enfrentamiento entre las fuerzas de dos sistemas sociales antinarcóticos, cada uno de ellos movilizado desde 1945 al amparo de una superpotencia que poseía las armas de la destrucción del mundo, fue haciéndose cada vez más irreal. En los años 80 tenía tan poca influencia sobre la política internacional como pudieran tenerla las cruzadas. Sin embargo, no es difícil comprender cómo llegó a tomar cuerpo. En efecto, la Revolución de Octubre se veía a sí misma más incluso que la Revolución Francesa, en su fase jacobina, como un acontecimiento de índole euquemia más que nacional. Su finalidad no era instaurar la libertad y el socialismo en Rusia, sino llevar a cabo la revolución proletaria mundial. A los ojos de Lenin y de sus camaradas, la victoria del bolchevismo en Rusia era ante todo una batalla en la campaña que garantizaría su triunfo a escala universal, y esa sería auténtica justificación. Cualquier observador atento del escenario mundial comprendía desde 1870, véase la era del Imperio capítulo 12, que la Rusia zarista estaba madura para la revolución que la merecería y que una revolución podía derrocar al zarismo, y desde que en 1905-1906 la revolución pusiera de rodillas al zarismo, nadie dudaba ya de ello. Algunos historiadores han sostenido posteriormente que de no haber sido por los accidentes de la Primera Guerra Mundial y la revolución bolchevique, la Rusia zarista habría evolucionado hasta convertirse en una floreciente sociedad industrial, liberal capitalista, y que de hecho ya había iniciado ese proceso, pero sería muy difícil encontrar antes de 1914 profecías que batizaran ese curso de los acontecimientos. De hecho, apenas se había recuperado el régimen zarista de la revolución de 1905, cuando, indeciso e incompetente, como siempre, se encontró cada vez más acosado por una oleada creciente del contexto social. Durante los meses anteriores al comienzo de guerra, el país parecía una vez más al borde de un estallido, solo conjurado por la sólida lealtad del ejército, la policía y la burocracia. Como en muchos de los países beligerantes, el entusiasmo y el patriotismo que embargaron a la población tras el único de la guerra enmascararon la situación política, aunque en el caso de Rusia, no por mucho tiempo. En 1915, los problemas del gobierno del zar parecían de nuevo insuperables. La revolución de marzo de 1917, que derrocó a la monarquía rusa, fue acontecimiento esperado, recibido con alborozo por toda la opinión política occidental, si se exceptuaban los más furibundos nacionales tradicionalistas, pero también daba todo el mundo por sensato, salvo los espíritus románticos convencidos de que las prácticas colectivas de las aldeas rusas conducían directamente a un futuro socialista, que la revolución rusa no podía ser y no sería socialista. No se daban las condiciones para una transformación de esas características en un país agrario marcado por la pobreza, la ignorancia y el atraso, y donde el proletario industrial que Marx veía como el enterrador predestinado del capitalismo solo era una memoria minúscula, aunque gozara de una posición estratégica. Los propios revolucionarios marxistas rusos compartían ese punto de vista. El derrocamiento del zarismo y el sistema feudal solo podía desembocar en una revolución burguesa. La lucha de clases entre la burguesía y el proletario, que según Marx solo podía tener un resultado, continuaría
pues bajo nuevas condiciones políticas, naturalmente, como Rusia no vivía aislada del resto del mundo, el estallo de una revolución en ese país enorme, que se extendía desde las fronteras de Japón a las de Alemania, y que era una de las grandes potencias que dominaban la escena mundial, tendría importantes repercusiones internacionales. El propio Karl Marx creía al final de su vida que una revolución rusa podía ser el detonador que hiciera estallar la revolución proletaria en los países occidentales más industrializados, donde se daban las condiciones para el triunfo de la revolución socialista proletaria. Como veremos al final de la Primera Guerra Mundial, parecía que eso era precisamente lo que iba a ocurrir. Solo existía una complicación. Si Rusia no estaba preparada para la revolución socialista proletaria que preconizaban al marxismo, tampoco lo estaba para la revolución burguesa liberal. Incluso los que contentaban con ese último debían encontrar un procedimiento mejor que el apoyarse en las débiles y reducidas fuerzas de la clase media liberal de Rusia, una pequeña capa de la población que carecía de prestigio moral, de apoyo público y una tradición institucional de gobierno representativo en la que pudiera encajar. Los cadetes del partido del liberalismo burgués solo cedían el 2,5% de los diputados en la Asamblea Constitucional de 1917-1918, elegida libremente y disuelta muy pronto. Parecían existir dos posibilidades: o se implantaba en Rusia un régimen burgués liberal, con el levantamiento de los campesinos y los obreros, que desconocían en qué consistía ese tipo de régimen y a los que tampoco les importaba, bajo la dirección de unos partidos revolucionarios que aspiraban a conseguir algo más, y esta segunda hipótesis parecía más probable. Las fuerzas revolucionarias iban más allá de la fase burguesa liberal, hacia una revolución permanente más radical, según la fórmula enunciada por Marx, que el joven Trotsky había recuperado durante la revolución de 1905 en 1917. Lenin, que en 1905 solo pensaba en una Rusia democrático-burguesa, llegó desde el principio a una conclusión realista. No era el momento para una revolución liberal. Sin embargo, veía también, como todos los demás marxistas, rusos y no rusos, que en Rusia no se daban las condiciones para la revolución socialista. Los marxistas revolucionarios rusos consideraban que su revolución tenía que difundirse hacia otros lugares. Eso parecía perfectamente factible, porque la Gran Guerra concluyó en medio de una crisis política y revolucionaria generalizada, particularmente en los países derrotados en 1918. Los 4 gobernantes de los países derrotados, Alemania, Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria, perdieron el trono, y además del zar de Rusia, que ya había sido derrocado en 1917 después de ser derrotado por Alemania. Por otra parte, los disturbios sociales que en Italia alcanzaron una dimensión casi revolucionaria también sacudieron a los países beligerantes europeos del bando vencedor. Ya hemos visto que las sociedades de la Europa beligerante comenzaron a tambalearse bajo la presión extraordinaria de la guerra en masa. La instalación inicial de patriotismo se había apagado y en 1916 el cansancio de la guerra comenzaba a dejar paso a una intensa y callada hostilidad ante una matanza aparentemente interminable e inútil a la que nadie parecía estar dispuesto a poner fin. Mientras en 1914 los enemigos de la guerra se sentían impotentes y aislados, en 1916 creían hablar en nombre de la mayoría que la situación había cambiado. Espectacularmente quedó demostrado cuando el 28 de octubre de 1916 Friedrich Engels, hijo del líder y fundador del Partido Socialista Austriaco, asesinó a sangre fría al primer ministro austriaco, von der Sturm, en un café de Viena. No existían todavía los guardaespaldas en un gesto público de rechazo de la guerra. El sentimiento antibelicista reforzó la influencia política de los socialistas, que volvieron a encarnar progresivamente la oposición de la guerra que había caracterizado sus movimientos antes de 1914. De hecho, algunos partidos, por ejemplo, los de Rusia, Serbia, Gran Bretaña y el Partido Laborista Independiente,
nunca dejaron de oponerse a ella. Y aún en los países en los que los partidos socialistas la apoyaron, sus enemigos más acérrimos se hallaban en sus propias filas. Al mismo tiempo, el movimiento obrero, organizado de las grandes industrias del armamento, pasó a ser el centro de la militancia industrial y antibelista en los principales países beligerantes. Los activistas sindicales de base de esas fábricas, hombres preparados que disfrutaban de una fuerte posición, Schopenhauer en Gran Bretaña, Bernsberg en Alemania, se hicieron célebres por su radicalismo. Los artificieros y mecánicos de los nuevos navios, dotados de alta tecnología, verdaderas fábricas flotantes, adoptaron la misma actitud tanto en Rusia como en Alemania. Las principales bases navales, Gross Kiel, iban a convertirse en núcleos revolucionarios importantes, y años más tarde un motín de la marinería francesa en el Mar Negro impediría la intervención militar de Francia contra los bolcheviques en la Guerra Civil de Rusia de 1918-1920. Así la oposición contra la guerra adquirió una expresión concreta y encontró protagonistas dispuestos a manifestarla. No puede extrañar que los censores de Austria-Hungría, que supervisaban la correspondencia de sus tropas, comenzaron a advertir un cambio en el tono de las cartas. Expresiones como "si Dios quisiera que retornara la paz" dejaron paso a frases de tipo "ya estamos cansados", o incluso dicen que los socialistas van a traer la paz. No es extraño, pues también según los censores del Imperio del Habsburgo, que la Revolución Rusa fue el primer acontecimiento político desde el estallido de la guerra, del que se hacían eco incluso las cartas de las esposas de los campesinos y trabajadores. Y no ha de sorprender tampoco que, especialmente después de que la Revolución de Octubre instalara a los bolcheviques de Lenin en el poder, se mezclaran los deseos de paz y revolución social. De las cartas censuradas entre noviembre de 1917 y marzo de 1918, un tercio expresaba la esperanza de que Rusia trajera la paz, un tercio esperaba que lo hiciera la revolución, y el 20% confiaba en una convicción de ambas cosas. Nadie parecía dudar de que la Revolución Rusa tendría importantes repercusiones internacionales. Ya la primera revolución de 1905-1906 había hecho que se tambalearan los cimientos de los viejos imperios sobrevivientes, desde Austria y Hungría a China, pasando por Turquía y Persia, base de la era del Imperio capítulo 12. En 1917, Europa era una gran polvorín de explosivos sociales, cuya detonación podía producirse en cualquier momento. Rusia maduraba para la revolución social, cansada de la guerra y al borde de la derrota. Fue el primero de los regímenes de Europa Central y Oriental que se hundió bajo el peso de la Primera Guerra Mundial. La explosión se esperaba, aunque nadie pudiera predecir en qué momento se produciría. Pocas semanas antes de la Revolución de Febrero, Lenin se preguntaba, todavía desde su exilio en Suiza, si viviera para verla. De hecho, el régimen zarista sucumbió cuando, a una manifestación de mujeres trabajadoras el 8 de marzo, Día de la Mujer, que celebra habitualmente el movimiento socialista, se sumó el cierre industrial en la fábrica metalúrgica Polibut, cuyos trabajadores destacaban por su militancia para desencadenar una huelga general, y la invasión del centro de la capital, cruzando el río Elao, con el objetivo fundamental de pedir pan. La fragilidad del régimen quedó de manifiesto cuando las tropas del zar, incluso los siempre leales caucasos, durante primero y luego se negaron a atacar a la multitud y comenzaron a fraternizar con ella. Cuando se amotinaron después de 4 días caóticos, del zar abdicó, siendo sustituido por un gobierno provisional que gozó de la simpatía e incluso de la ayuda de los aliados occidentales de Rusia, temerosos de que su situación desesperada pudiera inducir al régimen zarista a retirarse de la guerra y a firmar una paz por separado con Alemania. 4 días de anarquía y manifestaciones espontáneas en las calles bastaron para acabar con un imperio, pero eso no fue todo. Rusia estaba hasta el punto preparada para la revolución social, que las masas de Petrogrado consideraron inmediatamente la caída del zar como la proclamación de la libertad universal.
la igualdad y la democracia directa. El éxito extraordinario de Lenin consistió en pasar de ese incontrolable y anarcático levantamiento popular del poder bolchevique. Por consiguiente, lo que sobrevino no fue una Rusia liberal y constitucional occidentalizada, decidida a combatir a los alemanes, sino un vacío revolucionario, un impotente gobierno provisional, por un lado, y por el otro, una multitud de consejos populares soviets, que surgían espontáneamente en todas partes como las setas después de la lluvia. Los soviets tenían el poder, o al menos el poder de veto, en la vía local, pero no sabía qué hacer con él ni qué era lo que se podía o no se debía hacer. Los diferentes partidos y organizaciones revolucionarias, bolcheviques y mencheviques, socialdemócratas, socialrevolucionario y muchos otros grupos menores de la izquierda que emergieron de la clandestinidad intentaron integrarse en esas asambleas para coordinarlas y conseguir que se adhieran a su política, aunque en un principio solo Lenin las consideraba como una alternativa al gobierno, todo el poder para los soviets. Sin embargo, lo cierto es que cuando se produjo la caída del zar, no eran muchos los rusos que supieran que representaban las etiquetas de los partidos revolucionarios o que si lo sabían pudieran distinguir sus diversos programas. Lo que sabía era que ya no aceptaban la autoría, ni siquiera la autoridad de los revolucionarios, que afirmaban saber más que ellos. La exigencia básica de la población más pobre de los núcleos urbanos era conseguir pan, y de los obreros obtener mayores salarios y un horario de trabajo más reducido. Y en cuanto al 80% de la población rusa que vivía de la agricultura, lo que quería era como siempre la tierra. Todos compartían el deseo de que concluyera la guerra, aunque en un principio los campesinos, soldados que formaban el grueso del ejército, no se oponían a la guerra como tal, sino a la dureza de la indisciplina y a los malos tratos a que los sometían los otros rasgos del ejército. El lema: pan, paz y tierra, suscitó cada vez más apoyo para quienes lo propugnaban, especialmente para los bolcheviques de Lenin, cuyo número pasó de unos pocos miles en marzo de 1917 a casi 250.000 al inicio del verano de ese mismo año, contra lo que sustentaba la mitología de la Guerra Fría, que veía a Lenin esencialmente como un organizador de golpes de Estado. El único activo real que tenía él y los bolcheviques era el conocimiento de lo que querían las masas, lo que les indicaba cómo tenían que proceder. Por ejemplo, cuando comprendió que aún en contra del programa socialista, los campesinos deseaban que la tierra se dividiera en explotaciones familiares, Lenin no dudó por un momento en comprender a los bolcheviques en esa forma de individualismo económico. En cambio, el gobierno provisional y sus seguidores fracasaron al no reconocer su incapacidad para conseguir que Rusia obedeciera sus leyes y decretos. Cuando los empresarios y hombres de negocios intentaron restablecer la disciplina laboral, lo único que consiguieron fue radicalizar las posturas de los obreros. Cuando el gobierno provisional insistió en iniciar una nueva ofensiva militar en junio de 1917, el ejército se negó y los soldados campesinos regresaron a sus aldeas para participar en el reparto de la tierra. La revolución se difundió a lo largo de las vías del ferrocarril que lo llevaba de regreso. Aunque la situación no estaba madura para la caída inmediata del gobierno provisional, a partir del verano se intensificó la radicalización en el ejército en las principales ciudades, y eso favoreció a los bolcheviques. El campesinado apoyaba abrumadoramente a los herederos de la Naur, base de la era del capitalismo. Capítulo 9. Los socialrevolucionarios, aunque en el seno de ese partido se formó un ala izquierda más radical que se aproximó a los bolcheviques, con los que gobernó durante un breve periodo tras la Revolución de Octubre. El afinamiento de los bolcheviques, que en ese momento constituía esencialmente un partido obrero, en las principales ciudades rusas, especialmente en la capital, Petrogrado, y en Moscú. En su parte de implementación en el ejército extrañó el debilitamiento del gobierno provisional, sobre todo cuando en el mes de agosto tuvo que reacabar el apoyo de las fuerzas revolucionarias de la capital para sofocar un intento de golpe de Estado contrarrevolucionario, encabezado por un general monárquico. El sector más radicalizado de sus seguidores impulsó entonces a los bolcheviques a la toma del poder. En realidad, llegado el momento, no fue necesario tomar el poder, sino simplemente ocuparlo. Se ha hecho en el que el número
de heridos fue mayor durante el rodaje de la gran película de Einstein, octubre de 1927, que en el momento de la ocupación real del Palacio de Invierno, el 7 de noviembre de 1917. El gobierno provisional, al que ya nadie defendía, se disolvió como una burbuja en el aire. Desde que se tuvo la seguridad de que se produciría la caída del gobierno provisional hasta la actualidad, la Revolución de Octubre ha estado envuelta en polémicas, la más de las veces mitificadoras. Lo importante no es así. Corto afirman los historiadores anticomunistas. Lo que ocurrió fue un golpe de Estado perpetrado por Lenin, un personaje evidentemente antidemocrático, sino quien o que debía o podía seguir a la caída del gobierno provisional. Desde principios de septiembre, Lenin no solo se esforzó en convencer a los elementos más dubitados de su partido de que el poder podía escaparse, sino los momentos más dubitados de su partido del que el poder podía escaparse. Toma inmediatamente una acción planificada durante el breve espacio del tiempo en que estaría a su alcance, sino también y con el mismo interés el responder a la pregunta: ¿pueden los bolcheviques conservar el poder del Estado en caso de que lo ocuparan? En definitiva, ¿qué podía hacer cualquier que quisiera gobernar la erupción volcánica de la Rusia revolucionaria? Ningún partido aparte de los bolcheviques de Lenin estaba preparado para afrontar esa responsabilidad por sí solo, y el plan feo de Lenin sugiere que no todos los bolcheviques estaban tan decididos como él, dada la favorable situación política existente en Petrogrado, en Moscú y en el ejército del norte. No era fácil decidir si se debía tomar el poder en ese momento o esperar a nuevos acontecimientos. La contrarrevolución militar no había hecho sino comenzar. El gobierno, desesperado, en lugar de dejar paso a los soviets, podía entregar Petrogrado del ejército alemán, que se hallaba ya en la frontera septentrional de la actual Estonia, es decir, a pocos kilómetros de la capital. Además, Lenin raramente volvía la espalda a las situaciones más difíciles. Si los bolcheviques no aprovechaban el momento, podía desencadenarse una verdadera anarquía, más fuerte de lo que somos nosotros. En el último extremo, la argumentación de Lenin tenía que convencer a su partido. Si un partido revolucionario no tomaba el poder cuando el momento y las masas lo exigían, ¿en qué diferenciaba de un partido no revolucionario? Lo más problemático era la perspectancia a largo plazo, incluso con el supuesto de que una vez tomado el poder de Petrogrado y Moscú, fuera posible extenderlo el resto de Rusia y conservarlo frente a la anarquía y la contrarrevolución. El programa de Lenin de comprometer al nuevo gobierno soviético, es decir, básicamente el partido bolchevique, en la transformación socialista de la República Rusa, suponía apostar por la mutación de la revolución rusa en una revolución mundial, o al menos europea. Quien preguntaba a Lenin frecuentemente podía imaginar que la victoria del socialismo pudiera producirse excepto mediante la destrucción total de la burguesía rusa y Europa. Entre tanto, la tarea principal, la única en realidad, de todos los bolcheviques era de mantenerse nuevo régimen. Apenas hizo otra cosa por el socialismo que declarar que el socialismo era un objetivo, ocupar los bancos y declarar el control obrero sobre la gestión de las empresas, es decir, oficializar lo que habían ido haciendo desde que estallara la revolución. Mientras urgía a los obreros que mantuvieron la producción, no tenía otra cosa que decirles. El nuevo régimen se mantuvo sobrevivió a una dura paz impuesta por Alemania en Brest-Litovsk, unos meses antes de lo que los propios alemanes fueran derrotados, y que supuso la pérdida de Polonia, las provincias de Báltico, Ucrania y extensos territorios del sur y el oeste de Rusia, así como de Peto, de Transcaucasia, Ucrania y Transcaucasia, serían recuperadas. Por su parte, los aliados no vieron razón alguna para comportarse con más generosidad. Con el centro de la subversión mundial, diversos ejércitos y regímenes contrarrevolucionarios blancos se levantaron contra los soviets financiados por los aliados, que enviaron a suelo ruso tropas británicas, francesas, norteamericanas, japonesas, polacas, serbias, griegas y romanas, en los peores momentos de la brutal y acótica guerra civil de 1918-1920. La Rusia soviética quedó reducida a un núcleo cercado de territorios en el norte y en el centro, entre la región de las Urales y los actuales estados del Báltico, además del pequeño apéndice de Leningrado, que apuntaba al Golfo de Finlandia
Los únicos factores de peso que favorecían al nuevo régimen mientras creaba de la nueva un ejército al postre vencedor era la incompetencia y división que reinaba entre las fuerzas blancas, su incapacidad para ganar el apoyo del campesino ruso y la bien fundada sospecha de las potencias occidentales de que era imposible organizar adecuadamente a esos soldados y marineros levanticos para luchar contra los bolcheviques. La victoria de estos se había consumido a finales de 1920. Pues si contra lo esperado la Rusia soviética sobrevivió, los bolcheviques entendieron su poder y lo conservaron no solo durante más tiempo del que había durado la Comuna de París de 1871, como observó con orgullo y alivio Lenin una vez transcurridos 2 meses y 15 días, sino a lo largo de varios años de continuas crisis y catástrofes, la conquista de los alemanes y la dura paz que les impusieron las cesiones regionales, la contrarrevolución, la guerra civil, la intervención armada extranjera, el hambre y el hundimiento económico. La única estrategia posible consistía en escoger día a día entre las decisiones que podían asegurar la supervivencia y las que podían llevar al desastre inmediato. ¿Quién iba a preocuparse de las consecuencias que pudieran tener para la revolución a largo plazo? Las decisiones que había que tomar en ese momento, cuando el hecho de no adoptarlas supondría liquidar la revolución y haría innecesario tener que analizar en el futuro cualquier posible consecuencia. Uno tras otro, dieron los pasos necesarios y cuando la nueva República Soviética emergió de una agonía, se descubrió que conducían en una dirección muy distinta de la que había reprendido Lenin en la expansión de Finlandia. Sea como fuere, la revolución sobrevivió por 3 razones principales. En primer lugar, porque contaba con un instrumento extraordinariamente poderoso, un partido comunista con 600 miembros, fuerte, centralizado y disciplinado. Pero ese modelo organizativo propagado y defendido incansablemente por Lenin desde 1902 tomó forma después del movimiento insurreccional. Prácticamente todos los regímenes revolucionarios del siglo XX adoptarían una variante de ese modelo. En segundo lugar, era sin duda el único gobierno que podía y quería mantener a Rusia unida con un Estado y para ello contaba con un considerable apoyo de otros grupos de patriotas rusos políticamente hostiles. En otros sentidos, como la oficialidad sin la cual habría sido imposible organizar el nuevo ejército rojo, para esos grupos como para el historiador que consideraba los hechos de manera retrospectiva en 1917-1918. No había que elegir entre una Rusia liberal democrática o una Rusia no liberal, sino entre Rusia y la degeneración destino al que estaban abocados los otros imperios arcaicos y derrotados. Esto es Austria y Hungría y Turquía. Frente a lo ocurrido en ello, la revolución bolchevique preservó en su mayor parte la unidad territorial multinacional del viejo Estado zarista, al menos durante otros 74 años. La tercera razón era la que la revolución había permitido en el campesino ocupara la tierra en el momento decisivo. La gran masa de campesinos rusos, el núcleo del Estado y de su nuevo ejército consideró que sus oportunidades de conservar la tierra eran mayores si se mantenían los rojos que si el poder volvía a manos de la pobreza. Eso dio a los bolcheviques una ventaja decisiva en la guerra civil de 1918-1920. Los hechos demostrarían que los campesinos rusos eran optimistas. La revolución mundial que justificaba la decisión de Lenin de implementar en Rusia el socialismo no se produjo, y eso hecho condenó a la Rusia soviética a sufrir durante una generación los efectos de un aislamiento que continuó que acentuó su pobreza y su atraso. Las opciones de su futuro desarrollo, quedándose así determinadas o al menos fuertemente condicionales. Base los capítulos 13 y 16. Sin embargo, una oleada revolucionaria barrió el planeta en los 2 años siguientes de la Revolución de Octubre y las esperanzas de los bolcheviques, prestos para la batalla, no parecían irreales. Wort die Signale. Pueblos, escuchad las señales. Era el primer verso de la Internacional en alemán. Las señales llegaron altas y claras desde Petrogrado y cuando la capital fue transferencia en un lugar más seguro en 1918, desde Moscú. Y se escucharon en todos los lugares donde existían movimientos obreros y socialistas, con independencia de su ideología. Incluso más allá, hasta los trabajadores de las plantaciones de tabaco de Cuba, muy pocos de los cuales sabían dónde estaba Rusia.
formaron soviets en España al periodo de 1917-1919. Se le dio el nombre de bien bolchevique, aunque la izquierda española era profundamente anarquista, que es como decir que se halla en las antípodas políticas de Lenin. Sendos movimientos estudiantiles revolucionarios estallaron en Beijing en 1919 y en Córdoba, Argentina, en 1918, y desde ese último lugar se difundieron por América Latina, generando líderes y partidos marxistas revolucionarios locales. El militante nacionalista indio M.N. Roy se sintió inmediatamente hechizado por el marxismo. En México, donde la revolución local, que inició su fase más radical en 1917, reconocía su afinidad con la Rusia revolucionaria, Marx y Lenin se convirtieron en sus ídolos, junto con Moctezuma, Emiliano Zapata y los trabajadores indígenas. Y su presencia se aparecía todavía en los grandes murales de sus artistas oficiales. A los pocos meses, Royce se hallaba en Moscú, donde desempeñó un importante papel en la formulación de la política de liberación colonial de la nueva internacional comunista. La Revolución de Octubre, en parte a través de socialistas holandeses como Henk Slein, dejó su impronta la principal organización de masas del Movimiento de Liberación Nacional indociso, el Zarek Islam. Esta acción del pueblo ruso, escribió un periódico de provincias turco, será algún día un sol que iluminará a la humanidad en las remotas tierras interiores de Australia. Los rudos pastores, muchos de ellos católicos irlandeses que no se interesaban por la teoría política, saludaron alborosos a los soviets como el Estado de los Trabajadores en los Estados Unidos. Los finlandeses, que durante mucho tiempo fueron la comunidad de inmigrantes más intensamente socialista, se convirtieron en masa al comunismo, multiplicándose en los inhóspitos asentamientos mineros de Minnesota. Las reuniones donde la simple mención del nombre de Lenin hacía palpitar el corazón, en medio de un silencio místico, casi en un éxtasis religioso. Admirábamos todo lo que provenía de Rusia. En una suma, la Revolución de Octubre fue reconocida universalmente como un acontecimiento que conmovió al mundo. Incluso muchos de los que conocieron más acerca de la revolución y que la vieron por tanto, sin sentirse llevados a esas formas de éxtasis religioso, se convirtieron también desde prisioneros de guerra que regresaron a sus países como bolcheviques convencidos y futuros líderes comunistas, como el mecánico croata Josip Broz Tito, hasta periodistas que visitaban el país como Artur Ransome de Guardin, que no era una figura política destacada, sino que había dado a conocer como un autor de deliciosos relatos infantiles sobre la navegación a vela, un personaje si cabe menos bolchevique, al escritor checo Jaroslav Havel, futuro autor de una obra maestra, Las aventuras del buen soldado Eschk. Se encontró por primera vez en su vida siendo militante de una causa, y lo que es aún más sorprendente, sobrio, participó en la guerra civil como comisario del Ejército Rojo y regresó a continuación a Praga para desempeñar de nuevo el papel de Anor bohemio y borracho, con el que estaba más familiarizado. Afirmado que la Rusia soviética por revolucionaria no le agradaba tanto como la revolución. Pero los acontecimientos de Rusia no solo crearon revolucionarios, sino, y eso es más importante, revoluciones. En enero de 1918, pocas semanas después de la conquista del Palacio de Invierno, y mientras los bolcheviques intentaban desesperadamente negociar la paz con el ejército alemán que avanzaban hacia sus fronteras, Europa Central fue barrida por una oleada de huelgas políticas y manifestaciones antibelicistas que se iniciaron en Viena para propagarse a través de Budapest y de los territorios checos hasta Alemania, culminando en la revuelta de la minería austrohúngara en el Atlántico. Cuando se dio con claridad que las potencias centrales serían derrotadas, sus ejércitos se desintegraron en septiembre. Los soldados campesinos búlgaros regresaron a su país, programaron la república y marcharon sobre Sofía, aunque pudieron ser desarmados con la ayuda alemana. En octubre se desmembró la monarquía de los Habsburgo. Después de las últimas derrotas sufridas en el frente de Italia, se establecieron entonces varios estados nacionales nuevos con la esperanza de que los aliados victoriosos los proferieran
a los peligros de la revolución bolchevique. La primera reacción occidental ante el llamamiento de los bolcheviques a los pueblos para que hicieran la paz, así como su publicación de los tratados secretos en los que los aliados habían decidido el destino de Europa, fue la elaboración de los 14 puntos del presidente Wilson, en los que jugaba la carta del nacionalismo contra el llamamiento internacionalista de Lenin. Se iba a crear una zona de pequeños estados nacionales para que sirvieran a modo de cordón sanitario contra el virus rojo. A principios de noviembre, los marineros y soldados amotinados difundieron por todo el país la revolución alemana. Desde la base naval de Kiel se proclamó la república y el emperador, que huyó a Holanda, fue sustituido al frente del Estado por un ex guardianario socialdemócrata. La revolución, que había derribado todos los regímenes desde Waldstock hasta el Rin, era una revuelta contra la guerra, y la firma de la paz diluyó una gran parte de su carta explosiva. Por otra parte, su contenido social era vago, excepto en los casos de los soldados campesinos, de los imperios de los Habsburgo, de los romanos y turcos. En los pequeños estados del sureste y de Europa, allí se basaba en 4 elementos principales: la tierra y el rechazo de las ciudades, de los extranjeros, especialmente de los judíos, y de los gobiernos. Esto convirtió a los campesinos en revolucionarios, aunque no en bolcheviques, en grandes zonas de Europa central y oriental, pero en la Alemania, excepto en cierta medida de Baviera, ni en Austria ni en algunas zonas de Polonia. Para calmar su descontento, fue necesario introducir algunas medidas de forma agraria, incluso en algunos países conservadores y contrarrevolucionarios, como Rumania y Finlandia. Por otra parte, en los países en los que constituía la mayoría de la población, el campesinado representaba la garantía de los socialistas, y en especial los bolcheviques no ganarían las elecciones generales democráticas, aunque eso no convertía necesariamente a los campesinos en bastiones del conservadurismo político. Constituía una dificultad decisiva para los socialistas democráticos, o como en la Rusia soviética, los forzos a la abolición de las democráticas electoral. Por esa razón, los bolcheviques, que habían perdido una asamblea constituyente, una tradición revolucionaria habitual desde 1789, la disolvieron pocas semanas después de los sucesos de octubre. La creación de una serie de pequeños estados nacionales, según los principios enunciados por el presidente Wilson, aunque no sirvió ni mucho menos para poner fin a los conflictos nacionales en el escenario de las revoluciones, frenó también el avance de la revolución bolchevique. Naturalmente, esa era la intención de los aliados negociadores de la paz. Por otra parte, el impacto de la revolución rusa en las insurrecciones europeas de 1918 y 1919 era tan evidente que alentaban en Moscú la esperanza de extender la revolución del proletariado mundial. El historiador puede apreciar claramente también, lo viven hacia algunos revolucionarios nacionales, que la Alemania imperial era un estado con una considerable estabilidad social y política, donde existía un movimiento obrero fuerte, pero sustancialmente moderado, y donde solo la guerra hizo posible que estallara una revolución armada, a diferencia de la Rusia zarista, del desbocado imperio austro-húngaro de Turquía, el proverbial enfermo de Europa, o de los semicivilizados habitantes de las montañas de la zona suroriental del continente, capaces de cualquier cosa. Alemania no era un país donde cabía esperar que se produjeran insurrecciones, mientras que en Rusia y en Austria-Hungría, vencidas en la guerra, reinaba una situación realmente revolucionaria. La gran masa de los soldados, marineros y trabajadores revolucionarios de Alemania eran tan moderados y observantes de la ley como lo retrasaban los chistes posiblemente apocríficos que contaban los revolucionarios rusos. Donde haya un cartel que prohíbe pisar el césped, los alemanes sublemados tendrán buen cuidado de andar por el camino. Sin embargo, este era el país donde los marineros revolucionarios pasaron el estandarte de los soviets de un extremo al otro, donde la ejecutiva de un soviet de obreros y soldados de Berlín nombró un gobierno socialista de Alemania, donde pareció que coincidían las revoluciones de febrero y octubre, cuando la abdicación del emperador dejó en manos de los socialistas radicales el control de la capital, pero fue tan solo una ilusión que hizo posible la parálisis total, aunque momentánea, del ejército, el Estado y la estructura del poder bajo, el doble impacto de la derrota total y la revolución. Al cabo de unos días, el viejo régimen estaba de nuevo en el poder.
en forma de república y no volviera a ser amenazado seriamente por los socialistas, que ni siquiera consideraron la mayoría de las primeras elecciones, aunque se celebraron pocas semanas después de la revolución. Menor aún fue la amenaza del Partido Comunista recién creado, cuyos líderes Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg fueron asesinados por pistoleros a sueldo del ejército. Sin embargo, la Revolución Alemana en 1918 confirmó las esperanzas de los bolcheviques rusos, tanto más cuanto en 1918 se proclamó en Baviera una efímera república socialista, y en la primera de 1919, tras el asesinato de su líder, se estableció una república soviética de breve duración en Múnich, capital alemán del arte, de la contracultura intelectual y de la cerveza, mucho menos subserbia desde el punto de vista político. Estos acontecimientos coincidieron con un intento más serio de exportar el bolchevismo hacia Occidente, que culminó con la creación de la República Soviética Húngara en marzo-julio de 1919. Naturalmente, ambos movimientos fueron sofocados con la brutalidad esperada. Además, el descanso con la conducta de los socialdemócratas radicalizó a los trabajadores alemanes, muchos de los cuales pasaron a apoyar a los socialistas independientes y a partir de 1920 al Partido Comunista, que se convirtió así en el principal partido comunista fuera de la Rusia soviética. No podía esperarse después de todo que estallara una revolución de octubre en Alemania, aunque en el año 1919 el de mayor inquietud social en Occidente contempló el fracaso de los únicos intentos de propagar la revolución bolchevique, y a pesar de que en 1920 se inició un rápido reflujo de la marea revolucionaria, los líderes bolcheviques de Moscú no abandonaron hasta bien entrado de 1923 la esperanza de ver una revolución en Alemania. Fue por el contrario en 1920 cuando los bolcheviques cometieron lo que hoy que no nos aparece como un error fundamental al dividir permanentemente el movimiento obrero internacional. Lo hicieron al estructurar su nuevo movimiento comunista internacional, según el modelo del partido de vanguardia de Lenin, constituido por una élite de revolucionarios profesionales, con plena dedicación. Como hemos visto, la Revolución de Octubre había despertado grandes simpatías en los movimientos socialistas internacionales, todos los cuales salieron en la Guerra Mundial radicalizados y muy fortalecidos, con pocas excepciones. En los partidos socialistas y obreros existían fuertes movimientos de opinión favorables a la integración en la nueva Tercera Internacional Comunista, que crearon los bolcheviques en sustitución de la Segunda Internacional 1889-1914, desacreditada y desorganizada por la Guerra Mundial, a la que no había sabido oponerse. En efecto, los partidos socialistas de Francia, Italia, Austria y Noruega, así como los socialistas independientes de Alemania, votaron en ese sentido, dejando una minoría a los adversarios del bolchevismo. Sin embargo, lo que buscaban Lenin y los bolcheviques no eran un movimiento internacional de socialistas simpatizantes con la Revolución de Octubre, sino un cuerpo de activistas totalmente comprometido y disciplinado, una especie de fuerza de asalto para la conquista revolucionaria. A los partidos que se negaron a adoptar la estructura leninista se les impidió incorporarse a la nueva internacional, o fueron expulsados de ella, porque eso resultaría debilitada si acepta esas quintas columnas de oportunismo y reformismo, por no hablar de lo que Marx había llamado en una ocasión recritismo parlamentario. Dado que la batalla era inmediata, solo podían tener cabida a los soldados. Para que esa argumentación tuviera sentido, debe cumplirse una condición: que la revolución mundial estuviera aún en marcha y que hubiera nuevas batallas en las perspectivas inmediatas. Sin embargo, aunque la situación europea no estaba ni mucho menos establecida en 1920, resultaba evidente que la revolución bolchevique no era inmediata en Occidente, aunque también lo era. También los bolcheviques habían conseguido asentarse en Rusia. Sin duda, en el momento en el que reunió la Internacional, parecía posible que el Ejército Rojo, victorioso en la guerra civil y avanzado hacia Varsovia, propagara la revolución hacia Occidente por medio de la Fuerza Armada, como secuela de una breve guerra ruso-polaca provocada por las acciones territoriales de Polonia, que había recuperado su condición de Estado después de siglo y medio de inexistencia y reclamaba ahora sus fronteras de un siglo, que se adentraba profundamente en Bielorrusia, Lituania y Ucrania, y avance soviético que ha dejado un maravilloso momento literario en la obra de Isaac Babel, Caballería Roja,
Fue escogido con alborozo por un grupo muy variado de contemporáneos, desde el novelista austriaco Gottfried Roth, que luego escribiría una elegía de los Habsburgo, hasta Mustafa Kemal, futuro líder de Turquía. Sin embargo, los obreros polacos no se rebelaron y el Ejército Rojo fue rechazado a las puertas de Varsovia. A partir de entonces, y a pesar de las apariencias, no habría novedad en el frente occidental. Las perspectivas revolucionarias se explamentaron hacia el este, hacia Asia, que siempre había estado en el punto de mira de Lenin, así entre 1920 y 1927. Las esperanzas de la Revolución Mundial parecieron sustentarse en la Revolución China, que progresaba bajo el Kuomintang, Partido de Liberación Nacional, cuyo líder Xu Shan, 1866-1925, aceptó el modelo soviético, la ayuda militar soviética y al nuevo Partido Comunista Chino como parte de su movimiento, la alianza entre Kuomintang y el Partido Comunista Avanzado. Capítulo 2. La Revolución Mundial. Al mismo tiempo, Bukharin añadió: creo que se inicia un periodo de revolución que puede durar y extenderse al mundo entero. Qué terrible resulta la lectura del poema de Sheri, por no hablar de las canciones campesinas egipcias de hace 3000 años, denunciando la opresión y la explotación. Quienes nos lean en un futuro todavía dominado por la opresión y la explotación afirmará: y en aquel tiempo, después de la Revolución Francesa, ha tenido lugar en Europa una revolución rusa que una vez más ha enseñado al mundo que incluso los invasores más fuertes pueden ser rechazados cuando el destino de la patria está verdaderamente en manos de los pobres, los humildes, los proletarios y el pueblo trabajador. La revolución fue hija de la guerra del siglo XX, de manera particular la Revolución Rusa de 1917, que dio origen a la Unión Soviética, convertida en una superpotencia cuando se inició la segunda fase de la Guerra de los 31 años. Pero más en general, la revolución como constante mundial en la historia del siglo, la guerra por sí sola, no desencadena inevitablemente la crisis, la ruptura y la revolución en los países beligerantes. De hecho, hasta 1914 se creía lo contrario, al menos respecto a los regímenes establecidos, que gozaban de legitimidad tradicional. Napoleón I se lamentaba amargamente de que mientras el emperador de Austria había sobrevivido a tantas guerras perdidas y el rey de Prusia había salido indemne del desastre militar que le había hecho perder la mitad de sus territorios, el hijo de la Revolución Francesa se veía en peligro a la primera derrota. Sin embargo, el peso de la guerra total del siglo XX sobre los estados y las poblaciones involucradas en ella fue abrumador, que los llevó al borde del abismo. Solo Estados Unidos salió de las guerras mundiales intacto y hasta más fuerte. En todos los demás países, el fin de los conflictos desencadenó agitación. Parecía evidente que el viejo mundo estaba condenado a desaparecer. La vieja sociedad, la vieja economía, los viejos sistemas políticos habían perdido el mandato del cielo. Según reza el proverbio chino, la humanidad necesitaba una alternativa que ya existía en 1914. Los partidos socialistas, que se apoyaban en las clases trabajadoras y se inspiraban en la convicción de la inevitabilidad histórica de su victoria, encarnaban esa alternativa en la mayor parte de los países europeos, base de la era del Imperio capítulo 5. Parecía que solo hacía falta una señal para que los pueblos se levantaran a sustituir el capitalismo por el socialismo, transformando los sufrimientos sin sentido de la guerra mundial en un acontecimiento de carácter más positivo, los dolores y convulsiones intensos del nacimiento de un nuevo mundo. Fue la Revolución Rusa, o más exactamente la Revolución Bolchevique, de octubre de 1917, la que lanzó esa señal al mundo, convirtiéndose así en un acontecimiento tan crucial para la historia de ese siglo, como la fuera de Revolución Francesa de 1789 para el devenir del siglo XIX. Es una mera coincidencia que la historia del siglo XX, según ha sido delimitado en este libro, coincida prácticamente con el ciclo vital del estado surgido de la Revolución de Octubre. Las repercusiones de la Revolución de Octubre fueron mucho más profundas y generales que las de la Revolución Francesa, pues si bien es cierto que las ideas de este siguen vivas, cuando ya desapareció el bolchevismo, las consecuencias prácticas de los sucesos de 1917 fueron mucho mayores.
y perdurables que las de 1789. La Revolución de Octubre originó el movimiento revolucionario de mayor alcance que ha conocido la historia moderna. Su expansión mundial no tiene parangón. Desde las conquistas del Islam en el primer siglo de existencia, solo 30 o 40 años después de que Lenin llegara a la estación de Finlandia en Petrogrado, un tercio de la humanidad vivía bajo regímenes que derivaban directamente de los 10 que estremecieron al mundo. Red 1919 y el mundo organizativo de Lenin y el Partido Comunista. La mayor parte de esos regímenes se ajustaron al modelo de la URSS en la segunda oleada revolucionaria que siguió a la conclusión de la segunda fase de la larga Guerra Mundial de 1914-1945. Este capítulo se ocupa de esa doble marea revolucionaria, aunque naturalmente centra su atención en la revolución original y formativa de 1917 y en las pautas que estableció para las revoluciones posteriores, cuya evolución dominó en gran medida. Durante una gran parte del siglo XX, el comunismo soviético pretendió ser un sistema alternativo y superior al capitalismo, destinado por la historia a superarlo, y durante una gran parte del periodo, incluso muchos de quienes negaban esa superioridad albergaron serios temores de que resultara vencedor al mismo tiempo. Desde la Revolución de Octubre, la política internacional, la de extenderse con la excepción del periodo de 1933-1945, basa el capítulo 5, como la lucha secular de las fuerzas del viejo orden contra la revolución social, a la que asociaba contra la Unión Soviética y al comunismo internacional, que se suponía que la encarnaban y dirigían. A medida que avanzaba el siglo XX, esa imagen de la política mundial como un enfrentamiento entre las fuerzas de dos sistemas sociales antinarcóticos, cada uno de ellos movilizado desde 1945 al amparo de una superpotencia que poseía las armas de la destrucción del mundo, fue haciéndose cada vez más irreal. En los años 80 tenía tan poca influencia sobre la política internacional como pudieran tenerla las cruzadas. Sin embargo, no es difícil comprender cómo llegó a tomar cuerpo. En efecto, la Revolución de Octubre se vio a sí misma más incluso que la Revolución Francesa, en su fase jacobina, como un acontecimiento de índole euquemia más que nacional. Su finalidad no era instaurar la libertad y el socialismo en Rusia, sino llevar a cabo la revolución proletaria mundial. A los ojos de Lenin y de sus camaradas, la victoria del bolchevismo en Rusia era ante todo una batalla en la campaña que garantizaría su triunfo a escala universal, y esa sería auténtica justificación. Cualquier observador atento del escenario mundial comprendía desde 1870, véase la era del Imperio capítulo 12, que la Rusia zarista estaba madura para la revolución que la merecería y que una revolución podía derrocar al zarismo. Y desde que en 1905-1906 la revolución pusiera de rodillas al zarismo, nadie dudaba ya de ello. Algunos historiadores han sostenido posteriormente que de no haber sido por los accidentes de la Primera Guerra Mundial y la revolución bolchevique, la Rusia zarista habría evolucionado hasta convertirse en una floreciente sociedad industrial, liberal capitalista, y que de hecho ya había iniciado ese proceso, pero sería muy difícil encontrar antes de 1914 profecías que batizaran ese curso de los acontecimientos. De hecho, apenas se había recuperado el régimen zarista de la revolución de 1905, cuando, indeciso e incompetente, como siempre, se encontró cada vez más acosado por una oleada creciente del contexto social. Durante los meses anteriores al comienzo de guerra, el país parecía una vez más al borde de un estallido, solo conjurado por la sólida lealtad del ejército, la policía y la burocracia. Como en muchos de los países beligerantes, el entusiasmo y el patriotismo que embargaron a la población tras el único de la guerra enmascararon la situación política. Aunque en el caso de Rusia, no por mucho tiempo, en 1915, los problemas del gobierno del zar parecían de nuevo insuperables. La revolución de marzo de 1917, que derrocó a la monarquía rusa, fue acontecimiento esperado, recibido con alborozo por toda la opinión
política occidental si se exceptuaban los más furibundos reaccionarios tradicionalistas, pero también daba todo el mundo por sensato, salvo los espíritus románticos convencidos de que las prácticas colectivas de las aldeas rusas conducían directamente a un futuro socialista, que la revolución rusa no podía ser y no sería socialista, no se daban las condiciones para una transformación de esas características en un país agrario marcado por la pobreza, la ignorancia y el atraso, y donde el proletario industrial que Marx veía como el enterrador predestinado del capitalismo solo era una memoria minúscula, aunque gozara de una posición estratégica. Los propios revolucionarios marxistas rusos compartían ese punto de vista. El derrocamiento del zarismo y el sistema feudal solo podía desembocar en una revolución burguesa, la lucha de clases entre la burguesía y el proletario, que según Marx solo podía tener un resultado, continuaría pues bajo nuevas condiciones políticas. Naturalmente, como Rusia no vivía aislada del resto del mundo, el estallo de una revolución en ese país enorme que se extendía desde las fronteras de Japón a las de Alemania y que era una de las grandes potencias que dominaban la escena mundial, tendría importantes repercusiones internacionales. El propio Karl Marx creía al final de su vida que una revolución rusa podía ser el detonador que hiciera estallar la revolución proletaria en los países occidentales más industrializados, donde se daban las condiciones para el triunfo de la revolución socialista proletaria. Como veremos al final de la Primera Guerra Mundial, parecía que eso era precisamente lo que iba a ocurrir. Solo existía una complicación. Si Rusia no estaba preparada para la revolución socialista proletaria que preconizaban al marxismo, tampoco lo estaba para la revolución burguesa liberal. Incluso los que contentaban con ese último debían encontrar un procedimiento mejor que el apoyarse en las débiles y reducidas fuerzas de la clase media liberal de Rusia, una pequeña capa de la población que carecía de prestigio moral, de apoyo público y una tradición institucional de gobierno representativo en la que pudiera encajar. Los cadetes del Partido del Liberalismo burgués solo cedían el 2,5% de los diputados en la Asamblea Constitucional de 1917-1918, elegida libremente y disuelta muy pronto. Parecían existir dos posibilidades: o se implantaba en Rusia un régimen burgués liberal, con el levantamiento de los campesinos y los obreros, que desconocían en qué consistía ese tipo de régimen y a los que tampoco les importaba, bajo la dirección de unos partidos revolucionarios que aspiraban a conseguir algo más, y esta segunda hipótesis parecía más probable. Las fuerzas revolucionarias iban más allá de la fase burguesa liberal, hacia una revolución permanente más radical, según la fórmula enunciada por Marx, que el joven Trotsky había recuperado durante la revolución de 1905 en 1917. Lenin, que en 1905 solo pensaba en una Rusia democrático-burguesa, llegó desde el principio a una conclusión realista. No era el momento para una revolución liberal. Sin embargo, veía también, como todos los demás marxistas, rusos y no rusos, que en Rusia no se daban las condiciones para la revolución socialista. Los marxistas revolucionarios rusos consideraban que su revolución tenía que difundirse hacia otros lugares. Eso parecía perfectamente factible, porque la Gran Guerra concluyó en medio de una crisis política y revolucionaria generalizada, particularmente en los países derrotados en 1918. Los cuatro gobernantes de los países derrotados, Alemania, Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria, perdieron el trono, y además del zar de Rusia, que ya había sido derrocado en 1917 después de ser derrotado por Alemania. Por otra parte, los disturbios sociales que en Italia alcanzaron una dimensión casi revolucionaria también sacudieron a los países beligerantes europeos del bando vencedor. Ya hemos visto que las sociedades de la Europa beligerante comenzaron a tambalearse bajo la presión extraordinaria de la guerra en masa. La instalación inicial de patriotismo se había apagado y en 1916 el cansancio de la guerra comenzaba a dejar paso a una intensa y callada hostilidad ante una
matanza aparentemente interminable e inútil a la que nadie parecía estar dispuesto a poner fin, mientras en 1914 los enemigos de la guerra se sentían impotentes y aislados. En 1916 creían hablar en nombre de la mayoría que la situación había cambiado. Espectacularmente quedó demostrado cuando el 28 de octubre de 1916 Friedrich Adler, hijo del líder y fundador del Partido Socialista Austriaco, asesinó a sangre fría al primer ministro austriaco, von der Sturm, en un café de Viena. No existían todavía los guardaespaldas en un gesto público de rechazo de la guerra. El sentimiento antibelicista reforzó la influencia política de los socialistas, que volvieron a encarnar progresivamente la oposición de la guerra que había caracterizado sus movimientos antes de 1914. De hecho, algunos partidos, por ejemplo, los de Rusia, Serbia, Gran Bretaña y el Partido Laborista Independiente, nunca dejaron de oponerse a ella. Y aún en los países en los que los partidos socialistas la apoyaron, sus enemigos más acérrimos se hallaban en sus propias filas. Al mismo tiempo, el movimiento obrero organizado de las grandes industrias del armamento pasó a ser el centro de la militancia industrial y antibelista en los principales países beligerantes. Los activistas sindicales de base de esas fábricas, hombres preparados que disfrutaban de una fuerte posición, Schopp-Strach en Gran Bretaña, Bernsberg en Alemania, se hicieron célebres por su radicalismo. Los artificieros y mecánicos de los nuevos navios, dotados de alta tecnología, verdaderas fábricas flotantes, adoptaron la misma actitud tanto en Rusia como en Alemania. Las principales bases navales, Gross Kiel, iban a convertirse en núcleos revolucionarios importantes, y años más tarde un motín de la marinería francesa en el Mar Negro impediría la intervención militar de Francia contra los bolcheviques en la Guerra Civil de Rusia de 1918-1920. Así la oposición contra la guerra adquirió una expresión concreta y encontró protagonistas dispuestos a manifestarla. No puede extrañar que los censores de Austria-Hungría, que supervisaban la correspondencia de sus tropas, comenzaron a advertir un cambio en el tono de las cartas. Expresiones como "si Dios quisiera que retornara la paz", dejaron paso a frases de tipo "ya estamos cansados", o incluso dicen que los socialistas van a traer la paz. No es extraño, pues también según los censores del Imperio del Habsburgo, que la Revolución Rusa fue el primer acontecimiento político desde el estallido de la guerra, del que se hacían eco incluso a las cartas de las esposas de los campesinos y trabajadores. Y no ha de sorprender tampoco que, especialmente después de que la Revolución de Octubre instalara a los bolcheviques de Lenin en el poder, se mezclaran los deseos de paz y revolución social. De las cartas censuradas entre noviembre de 1917 y marzo de 1918, un tercio expresaba la esperanza de que Rusia trajera la paz, un tercio esperaba que lo hiciera la revolución, y el 20% confiaba en una convicción de ambas cosas. Nadie parecía dudar de que la Revolución Rusa tendría importantes repercusiones internacionales. Ya la primera revolución de 1905-1906 había hecho que se tambalearan los cimientos de los viejos imperios sobrevivientes, desde Austria y Hungría a China, pasando por Turquía y Persia, base de la era del Imperio Capítulo 12. En 1917, Europa era una gran polvorín de explosivos sociales, cuya detonación podía producirse en cualquier momento. Rusia maduraba para la revolución social, cansada de la guerra y al borde de la derrota. Fue el primero de los regímenes de Europa Central y Oriental que se hundió bajo el peso de la Primera Guerra Mundial. La explosión se esperaba, aunque nadie pudiera predecir en qué momento se produciría. Pocas semanas antes de la Revolución de Febrero, Lenin se preguntaba, todavía desde su exilio en Suiza, si viviera para verla. De hecho, el régimen zarista sucumbió cuando, a una manifestación de mujeres trabajadoras el 8 de marzo, Día de la Mujer, que celebra habitualmente el movimiento socialista, se sumó el cierre industrial en la fábrica metalúrgica Polibut,
cuyos trabajadores destacaban por su militancia para desencadenar una huelga general, y la invasión del centro de la capital, cruzando el río Elao, con el objetivo fundamental de pedir pan. La fragilidad del régimen quedó de manifiesto cuando las tropas del zar, incluso los siempre leales caucasos, durante primero y luego se negaron a atacar a la multitud y comenzaron a fraternizar con ella. Cuando se amotinaron después de 4 días caóticos del zar abdicó, siendo sustituido por un gobierno provisional que gozó de la simpatía e incluso de la ayuda de los aliados occidentales de Rusia, temerosos de que su situación desesperada pudiera inducir al régimen zarista a retirarse de la guerra y a firmar una paz por separado con Alemania. 4 días de anarquía y manifestaciones espontáneas en las calles bastaron para acabar con un imperio, pero eso no fue todo. Rusia estaba hasta el punto preparada para la revolución social, que las masas de Petrogrado consideraron inmediatamente la caída del zar como la proclamación de la libertad universal, la igualdad y la democracia directa. El éxito extraordinario de Lenin consistió en pasar de ese incontrolable y anarcático levantamiento popular del poder bolchevique. Por consiguiente, lo que sobrevino no fue una Rusia liberal y constitucional occidentalizada, decidida a combatir a los alemanes, sino un vacío revolucionario, un impotente gobierno provisional, por un lado, y por el otro, una multitud de consejos populares soviets, que surgían espontáneamente en todas partes como las setas después de la lluvia. Los soviets tenían el poder, o al menos el poder de veto, en la vida local, pero no sabía qué hacer con él ni qué era lo que se podía o no se debía hacer. Los diferentes partidos y organizaciones revolucionarias, bolcheviques y mencheviques, socialdemócratas, socialrevolucionario y muchos otros grupos menores de la izquierda que emergieron de la clandestinidad intentaron integrarse en esas asambleas para coordinarlas y conseguir que se adhieran a su política, aunque en un principio solo Lenin las consideraba como una alternativa al gobierno, todo el poder para los soviets. Sin embargo, lo cierto es que cuando se produjo la caída del zar, no eran muchos los rusos que supieran que representaban las etiquetas de los partidos revolucionarios o que si lo sabían pudieran distinguir sus diversos programas. Lo que sabía era que ya no aceptaban la autoridad, ni siquiera la autoridad de los revolucionarios, que afirmaban saber más que ellos. La exigencia básica de la población más pobre de los núcleos urbanos era conseguir pan, y de los obreros obtener mayores salarios y un horario de trabajo más reducido. Y en cuanto al 80% de la población rusa que vivía de la agricultura, lo que quería era como siempre la tierra. Todos compartían el deseo de que concluyera la guerra, aunque en un principio los campesinos, soldados que formaban el grueso del ejército, no se oponían a la guerra como tal, sino a la dureza de la indisciplina y a los malos tratos a que los sometían los otros rasgos del ejército. El lema: pan, paz y tierra. Profesionales a los jóvenes capaces e instruidos que disipieran de influencias familiares y de una buena posición económica. Esas iniciativas solían ocurrir en países como Egipto, la Revolución de los Oficiales Libres de 1952, y en otros lugares del Próximo Oriente, Irak, 1985, Siria en varias ocasiones de los años 50 y Libia en 1969. Los militares fueron parte de la historia revolucionaria de América Latina, aunque en pocas ocasiones han tomado el poder nacional por motivos izquierdistas. Por una parte, para sorpresa de muchos, en 1974, un clásico golpe militar, la Revolución de los Clavetes en Portugal, protagonizada por jóvenes oficiales desconectados y radicalizados por las largas guerras coloniales de resistencia, derrocaron el régimen derechista más antiguo del mundo. La alianza entre los oficiales, un fuerte partido comunista que surgía de la clandestinidad y varios grupos marxistas radicales, no tardó en romperse para tranquilidad de la comunidad europea, en la que Portugal se integraría pocos años después. En los países desarrollados, la estructura social, las tradiciones ideológicas y las funciones políticas de las Fuerzas Armadas inclinaban
hacia la derecha a los militares con intereses políticos, por consiguiente, un posible golpe en alianza con los comunistas e incluso con los socialistas no entraban en sus esquemas. Sin embargo, es cierto que antiguos soldados de las fuerzas nativas reclutadas por Francia en sus colonias, aunque raramente se trataba de oficiales, desempeñaron un papel destacado en los movimientos de liberación del Imperio francés, particularmente en Argelia. Su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial y después de esta había sido negativa, solo por la discriminación de que era objeto habitualmente, sino porque los numerosos soldados coloniales que servían en las fuerzas de la Francia libre de la Gauche y los muchos miembros no franceses de la resistencia armada dentro de Francia pronto cayeron en el olvido. Los ejércitos franceses libres que participaron en los desfiles oficiales de la victoria después de la liberación eran mucho más blancos que los que habían conseguido la gloria militar para los gauchillas. Hay que decir, sin embargo, que en conjunto los ejércitos coloniales de las potencias imperiales, incluso cuando sus cuadros eran nativos de la colonia, se mantuvieron leales o más bien apolíticos, con la salvedad de los 50.000 soldados indios que se hordaron por el ejército nacional indo bajo los japoneses. Los revolucionarios sociales del siglo XX descubrieron tardíamente la senda de la revolución a través de la guerra de guerrillas. Tal vez eso no fue a que históricamente esa forma de actividad esencialmente rural se asociaba con movimientos de ideologías arcaicas que los observadores urbanos confundían fácilmente con el conservadurismo e incluso con la reacción y la contrarrevolución. Después de todo, las grandes guerras de guerrillas del periodo revolucionario francés y napoleónico se habían hecho siempre contra Francia y nunca a favor de Francia y de su causa revolucionaria. De hecho, el término guerrilla no pasó a formar parte del vocabulario marxista hasta después de la Revolución Cubana de 1959. Los bolcheviques, que durante la guerra civil habían intervenido tanto en operaciones de guerra regulares como irregulares, utilizaban el término partisano, que durante la Segunda Guerra Mundial se impuso entre los movimientos de resistencia de inspiración soviética. Retrospectivamente, resulta sorprendente que la guerra de guerrillas apenas tuvieran importancia en la Guerra Civil Española, pese a las grandes posibilidades de realizar operaciones de ese tipo en las zonas republicanas ocupadas por las fuerzas de Franco. De hecho, los comunistas organizaron una intensa actividad guerrillera desde el exterior al terminar la Segunda Guerra Mundial. Con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, la guerrilla no figuraba entre las tácticas de los revolucionarios, excepto en China, donde algunos dirigentes comunistas fueron pioneros en la segunda estrategia, después de que Kuomintang, bajo la dirección de Chiang, se volvieran contra sus antiguos aliados comunistas en 1927. Entre el espectacular fracaso de la insurrección comunista de las sociedades Cantón 1927, principal valedor de la nueva estrategia que terminaría por conducirle hacia el poder de la China comunista. No solo reconocía que después de más de 15 años de revolución había extensas zonas de China que escapaban al control de la administración central, sino que, como devoto admirador de Al borde del agua, la gran novela clásica del valdorismo social chino, creía que la táctica de la guerrilla era un complemento tradicional de los conflictos sociales en China. Desde luego, a ningún chino con una cierta formación clásica se le escaparía la similitud existente entre el establecimiento por parte de Mao de la primera zona libre de la guerrilla en las montañas de Jiangxi en 1927 y la fortaleza montañosa de los héroes al borde del agua en 1917. El joven Mao había iniciado a sus compañeros de estudio a limitar a esos héroes. La estrategia china, aunque heroica, inesperada, demasiado ineducada para los países con unas comunicaciones internas modernas y para un gobierno habituados a controlar íntegramente el territorio por fuera. Lo cierto es que un principio ni siquiera tuvo éxito en China, donde el gobierno nacional, después de varias campañas militares, obligó en 1934 a los comunistas a abandonar sus territorios soviéticos libres en las principales regiones del país y a retirarse en la larga marcha a una región fronteriza y un poco poblada del noroeste. Después de que los jefes rebeldes brasileños como Luis Carlos Prestes abrazaran el comunismo a finales de los años 20, ningún grupo
izquierdista de importancia volvió a poner en práctica la táctica de la guerrilla en parte alguna, a no ser el general César Augusto Sandino en una lucha contra los marines norteamericanos en Nicaragua, 1927, que inspiraba la revolución sandinista 50 años después. Sin embargo, la Internacional Comunista intentó presentar poco verosímilmente como un guerrillero a Alan Pio, el célebre bandolero social brasileño y héroe de numerosos relatos populares. El propio Mao no sería considerado el astro guía de los revolucionarios hasta después de la Revolución Cubana. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial ofreció una ocasión más inmediata y general para adoptar el camino de la guerrilla hacia la revolución. La necesidad de resistir a la ocupación de la mayor parte de la Europa continental, incluidas extensas zonas de la Unión Soviética Europea por los ejércitos de Hitler y de sus aliados. La resistencia, especialmente la resistencia armada, surgió con una gran fuerza después de que el ataque de Hitler contra la URSS movilizara a los diferentes movimientos comunistas cuando el ejército alemán fue finalmente derrotado, con la colaboración en grado diverso de los movimientos locales de resistencia. Veas el capítulo 5. Los regímenes de la Europa ocupada o fascista se desintegraron y los regímenes revolucionarios sociales bajo control comunista ocuparon el poder o intentaron hacerlo en varios países donde la resistencia armada había sido más eficaz: Yugoslavia, Albania, y de no haber sido por el apoyo militar británico y luego estadounidense, Grecia. Probablemente podrían haber conseguido también el control de Italia, al norte de los Apeninos, aunque no por mucho tiempo, pero por razones que todavía son objetos de debate en los que la izquierda revolucionaria no lo intentaron los regímenes comunistas que se establecieron en este y del oeste de Asia, con posterioridad a 1945, en China, en parte Corea y en la Indochina francesa. Deben ser considerados también como producto de la resistencia durante la guerra, pues incluso en China el avance definitivo de los ejércitos rojos de Mao hacia el poder no se inició hasta el momento en que el ejército japonés intentó ocupar el territorio central del país en 1937. La segunda oleada de la Revolución Social Mundial surgió de la Segunda Guerra Mundial, al cual de la primera había surgido de la Primera Guerra Mundial, aunque en una forma totalmente distinta. En la segunda ocasión fue la participación en la guerra y no su rechazo lo que llevó a la revolución al poder. La naturaleza y la acción política de los nuevos regímenes revolucionarios se analizaron en otro lugar. Lo que nos interesa aquí es el proceso de la revolución en sí mismo. Las revoluciones que estallaron a mediados del siglo tras el final victorioso de largas guerras fueron distintas en dos aspectos de la Revolución Clásica de 1789 y el octubre, e incluso del lento hundimiento de viejos regímenes como la China imperial y el México de Porfirio Díaz. Base la era del Imperio, capítulo 12. En primer lugar, y en esto recuerdan a los golpes militares triunfantes, no habían dudas respecto a quien había hecho la revolución o a quien ejercía el poder, el grupo o grupos políticos vinculados a las victorias fuerzas armadas de la URSS, pues Alemania, Japón e Italia no habrían podido ser derrotadas solamente por las fuerzas de la resistencia, ni siquiera en China. Naturalmente, los ejércitos victoriosos occidentales se opusieron a los regímenes dominados por los comunistas. No existió interno ni vacío ni a poder. A la inversa, los únicos casos en que un movimiento de resistencia fuerte no consiguió alzarse con el poder tras el hundimiento de las potencias del eje se dieron en aquellos países liberados en los que los aliados occidentales perpetuaron su presencia: Corea del Sur, Vietnam, o en los que las fuerzas internas de oposición al eje estaban divididas, como ocurrió en China. En este país, los comunistas tendrían todavía que conseguir el poder desde 1945, enfrentándose al gobierno de Jiang Zemin, corrupto y cada vez más débil, pero que también había luchado por una guerra. Por su parte, la URSS observaba los acontecimientos sin dar muestras del menor entusiasmo. En segundo lugar, aplicar la estrategia de la guerra de guerrillas para alcanzar el poder significaba apartarse de las ciudades y el centro industriales, donde residía tradicionalmente la fuerza de los movimientos obreros socialistas, y llevar la lucha al medio rural, más exactamente dado en el entorno más adecuado para la guerra de guerrillas, en el entorno montañoso y boscoso, y las zonas cubiertas de matorrales suponen llevar la lucha en un territorio alejado de los principales núcleos de población. En palabras de Mao,
El campo debía rodear a la ciudad antes de conquistarla, por lo que respetaba la resistencia de Europa, la insurrección urbana, el levantamiento del París en el verano de 1944 y el de Milán en la primavera de 1945. Hubo que esperar hasta que la guerra ya había terminado prácticamente, al menos en la región. Lo que ocurrió en Varsovia en 1944 fue el resultado que acarrea normalmente un levantamiento urbano prematuro. En suma, para la mayor parte de la población, incluso en su país revolucionario, la guerra de guerrillas como camino hacia la revolución suponía tener que esperar largo tiempo, o aquel cambio procedería desde fuera, y sin que pudiera hacerse mucho para acelerarlo. Las fuerzas de la resistencia, incluida toda su infraestructura, eran tan solo una pequeña minoría. Naturalmente, la guerrilla necesitaba contar con el apoyo de una gran parte de la población, entre otras razones porque en los conflictos prolongados sus miembros se reclutaban mayoritariamente entre la población local, así como ocurrió en China. Los partidos de los trabajadores industriales y los intelectuales dejaron paso a ejércitos de antiguos campesinos. Sin embargo, su relación con las masas no era tan sencilla como la surgieron las palabras de Mao, de que la guerrilla es como un pez que nada en el agua de la población. En los países favorables a la guerrilla, casi cualquier grupo de proscritos cuyo comportamiento fuera considerado educado según los criterios locales podía gozar de una amplia simpatía en una lucha contra los soldados extranjeros, invasores o también contra los representantes del gobierno nacional. Sin embargo, por las profundas divisiones que existían en el campo, conseguir amigos significaba ópticamente arriesgarse a tener enemigos. Los comunistas chinos que establecieron sus zonas soviéticas rurales en 1927-1928 descubrieron con una injustificada sorpresa que convertir a su causa una aldea dominada por un clan ayudaba a establecer una red de aldeas rojas basadas en clanes relacionados con aquel, pero también les involucraba en la guerra contra sus enemigos tradicionales, que constituían una red similar de aldeas negras. En algunos casos se lamentaba la lucha de clases pasaba a ser la lucha de una aldea contra otra. Se daban casos en que nuestras tropas tenían que acceder y destruir las aldeas enteras. Los más avisados guerrilleros revolucionarios aprendían a navegar en algunas tan prolongosas, pero como recuerda Milovan Vigilas en sus memorias en la guerra partisanas Yugoslavia, la liberación era una cuestión mucho más compleja que el simple levantamiento unánime de un pueblo oprimido contra los conquistadores extranjeros. Pero esas reflexiones no podían turbar la satisfacción de los comunistas, que se encontraron al frente de todos los gobiernos entre el río Elba y el mar de China. La revolución mundial que inspiraba sus acciones había progresado visiblemente. Ya no se trataba únicamente de la URSS, débil y aislada, sino que la segunda gran oleada de la revolución mundial, encabezada por una de las potencias del mundo a la que podía calificarse de superpotencia. El término superpotencia se utiliza ya en 1944. Habían surgido o estaban surgiendo una docena de estados. Por otra parte, el ímpetu de la revolución mundial no se había agotado como la antestigua el proceso en curso de descolonización de las antiguas posiciones imperialistas de ultramar. No cabía esperar que ese proceso impulsara un nuevo avance de la causa comunista. ¿Acaso la burguesía internacional no tenía como el futuro de que quedaba el capitalismo, al menos en Europa? ¿Acaso los industriales franceses, emparentados con un joven historiador, no se preguntaban mientras reconstruían sus fábricas si a fin de cuentas la nacionalización o simplemente el ejército rojo no serían la revolución final a sus problemas sentimientos que, como recordía más tarde cuando ya se había convertido en un conservador, confirmaron su decisión de unirse al Partido Comunista Francés en 1999? ¿Acaso no le dijo un subsecretario del Comercio en los Estados Unidos al presidente Truman en marzo de 1947 que la mayor parte de los países europeos estaban al borde del abismo en el que podían caer en cualquier momento y que muchos otros estaban gravemente amenazados? Tal era el estado de ánimo de los hombres y mujeres que salieron de la ilegalidad de la guerra y de la resistencia de las cárceles, de los campos de concentración o el exilio, para asumir la responsabilidad del futuro de sus países, la mayor parte de los cuales no eran más que un montón de ruinas. Tal vez algunos de ellos observaron que una vez el capitalismo había resultado más fácil de derribar donde era débil o apenas existía que en sus centros neurálgicos, pero podía alguien negar
que el mundo había dado decisivo giro hacia la izquierda. Si los gobernantes y los políticos comunistas de estos estados transformados tenían alguna preocupación en el imperio inmediatamente posterior a la guerra, no era el futuro del socialismo. Lo que les preocupaba era cómo reconstruir unos países empobrecidos, exhaustos y arruinados en medio de poblaciones en algunos casos hostiles y en peligro de que las potencias capitalistas iniciaran una guerra contra el bando socialista. Antes de que se hubieran consolidado la reconstrucción, paradójicamente, entre los mismos temores que perturbaban el sueño de los políticos e ideológicos occidentales, como veremos la Guerra Fría, que se enseñoreó del mundo tras la segunda oleada de la Revolución Mundial. Fue una confrontación de pesadillas. Estuvieron o no justificados los temores que existían en el este y en el oeste, formaban parte de la era de la Revolución Mundial Nacional de octubre de 1917, pero esa estaba a punto de finalizar, aunque tendrían que transcurrir otros 40 años de la que fuera posible escribir su epitafio. Sin embargo, esta revolución ha transformado el mundo, aunque no en la forma en la que lo esperaban Lenin y quienes se inspiraban en la Revolución de Octubre. Fue del hemisferio occidental. Bastan los dedos de las manos para contar los pocos estados que no han pasado por alguna combinación de revolución, guerra civil, resistencia y liberación frente a la ocupación extranjera o por la decolonización preventiva de unos imperios condenados en una de la Revolución Mundial: Gran Bretaña, Suiza y tal vez Islandia. Son los únicos países europeos exclusivos, incluso en el hemisferio occidental, sin contar los numerosos cambios violentos de gobierno que en el contexto local se describen como revoluciones, que han registrado grandes revoluciones sociales en México, Bolivia, la Revolución Cubana y sus sucesores, que han transformado el mundo latinoamericano. Se han agotado ya las revoluciones realizadas en el nombre del comunismo, pero es todavía demasiado pronto para pronunciar una oración fúnebre por ellas, dado en los que los chinos, que son la quinta parte de la población del mundo, continúan viviendo en un país gobernado por el Partido Comunista. No obstante, es evidente que el retorno al mundo de los regímenes que dominaban ante esos países es tan imposible como lo fue en Francia, tras la revolucionaria y napoleónica, como la ha sido en el torno de las excolonias. A la vida colonial, aunque en los casos en los que fracasaba la aspiración comunista, al presente de los países excomunistas y presumiblemente su futuro lleva y continuará llevando la importancia específica de la contrarrevolución que sustituyó a la revolución. Será imposible eliminar la era soviética de la historia rusa y de la historia del mundo, como si no hubiera ocurrido. Es posible que San Petersburgo pueda volver a ser la que era en 1914. Las repercusiones indirectas de insurrecciones posteriores a 1917 han sido las profundas como sus consecuencias directas. Los años que siguieron a la Revolución Rusa contemplaron el inicio del proceso de emancipación colonial en Europa. La política de la contrarrevolución salvaje, en forma de fascismo y otros movimientos similares. La política socialdemócrata a menudo se olvida que hasta 1917 todos los partidos obreros y socialistas fuera del territorio periférico de Australasia habían decidido ejercer una oposición permanente hasta el advenimiento del socialismo. Los primeros gobiernos socialdemócratas o de coalición fuera de la zona del Pacífico se constituyeron en 1917-1919. Suecia, Finlandia, Alemania, Austria y Bélgica, a los que siguieron pocos años después Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega. Muchas veces olvidamos que la moderación de esos partidos era una gran parte una reacción del bolchevismo, como lo era también la disposición del viejo sistema político a integrarlos en suma en la historia del siglo XX. No puede comprenderse sin la Revolución Rusa y sus repercusiones directas e indirectas. Una de las razones de peso es que salvó al capitalismo liberal al permitir que Occidente derrotara a Alemania de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y al dar un iniciativo al capitalismo para reformarse, y paradójicamente debido a la aparente inmovilidad de la Unión Soviética a los efectos de la Gran Depresión, para abandonar la ortodoxia del libre mercado. De eso nos ocuparemos en el próximo capítulo. Profesionales a los jóvenes capaces e instruidos que supieran de influencias familiares y de una buena posición económica. Esas iniciativas solían ocurrir en países como Egipto, la Revolución de los Oficiales Libres de 1952, y en otros lugares del Próximo Oriente, Irak, 1985, Siria, en varias ocasiones de los
años 50 y Libia en 1969. Los militares fueron parte de la historia revolucionaria de América Latina, aunque en pocas ocasiones han tomado el poder nacional por motivos izquierdistas. Por una parte, para sorpresa de muchos, en 1974, un clásico golpe militar, la Revolución de los Clavetes en Portugal, protagonizada por jóvenes oficiales desconectados y radicalizados por las largas guerras coloniales de resistencia, derrocaron el régimen derechista más antiguo del mundo. La alianza entre los oficiales, un fuerte partido comunista que surgía de la clandestinidad y varios grupos marxistas radicales, no tardó en romperse para la tranquilidad de la comunidad europea en la que Portugal se integraría pocos años después. En los países desarrollados, la estructura social, las tradiciones ideológicas y las funciones políticas de las Fuerzas Armadas inclinaban hacia la derecha a los militares con intereses políticos. Por consiguiente, un posible golpe en alianza con los comunistas e incluso con los socialistas no entraban en sus esquemas. Sin embargo, es cierto que antiguos soldados de las fuerzas nativas reclutadas por Francia en sus colonias, aunque raramente se trataba de oficiales, desempeñaron un papel destacado en los movimientos de liberación del Imperio francés, particularmente en Argelia. Su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial y después de esta había sido negativa, solo por la discriminación de que era objeto habitualmente, sino porque los numerosos soldados coloniales que servían en las fuerzas de la Francia libre de la Gauche y los muchos miembros no franceses de la resistencia armada dentro de Francia pronto cayeron en el olvido. Los ejércitos franceses libres que participaron en los desfiles oficiales de la victoria después de la liberación eran mucho más blancos que los que habían conseguido la gloria militar para los gauchillas. Hay que decir, sin embargo, que en conjunto los ejércitos coloniales de las potencias imperiales, incluso cuando sus cuadros eran nativos de la colonia, se mantuvieron leales o más bien apolíticos, con la salvedad de los 50.000 soldados indios que se hordaron por el ejército nacional indo bajo los japoneses. Los revolucionarios sociales del siglo XX descubrieron tardíamente la senda de la revolución a través de la guerra de guerrillas. Tal vez eso no fue a que históricamente esa forma de actividad esencialmente rural se asociaba con movimientos de ideologías arcaicas que los observadores urbanos confundían fácilmente con el conservadurismo e incluso con la reacción y la contrarrevolución. Después de todo, las grandes guerras de guerrillas del periodo revolucionario francés y napoleónico se habían hecho siempre contra Francia y nunca a favor de Francia y de su causa revolucionaria. De hecho, el término guerrilla no pasó a formar parte del vocabulario marxista hasta después de la Revolución Cubana de 1959. Los bolcheviques, que durante la guerra civil habían intervenido tanto en operaciones de guerra regulares como irregulares, utilizaban el término partisano, que durante la Segunda Guerra Mundial se impuso entre los movimientos de resistencia de inspiración soviética. Retrospectivamente, resulta sorprendente que la guerra de guerrillas apenas tuvieran importancia en la Guerra Civil Española, pese a las grandes posibilidades de realizar operaciones de ese tipo en las zonas republicanas ocupadas por las fuerzas de Franco. De hecho, los comunistas organizaron una intensa actividad guerrillera desde el exterior al terminar la Segunda Guerra Mundial. Con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, la guerrilla no figuraba entre las tácticas de los revolucionarios, excepto en China, donde algunos dirigentes comunistas fueron pioneros en la segunda estrategia, después de que Kuomintang, bajo la dirección de Chiang, se volvieran contra sus antiguos aliados comunistas en 1927. Tras el espectacular fracaso de la insurrección comunista de las sociedades Cantón, 1927, principal valedor de la nueva estrategia que terminaría por conducirle hasta el poder de la China comunista. No solo reconocía que después de más de 15 años de revolución había extensas zonas de China que escapaban al control de la administración central, sino que, como devoto admirador de Al borde del agua, la gran novela clásica del valdorismo social chino, creía que la táctica de la guerrilla era un complemento tradicional de los conflictos sociales en China. Desde luego, a ningún chino con una cierta formación clásica se le escaparía la similitud existente entre el establecimiento por parte de Mao de la primera zona libre de la guerrilla en las montañas
de Gyansk en 1927 y la fortaleza montañosa de los héroes al borde del agua en 1917. El joven Mao había iniciado a sus compañeros de estudio a limitar a esos héroes. La estrategia china, aunque heroica, inesperada, demasiado ineducada para los países con unas comunicaciones internas modernas y para un gobierno habituados a controlar íntegramente el territorio por derroto por fuera. Lo cierto es que un principio ni siquiera tuvo éxito en China, donde el gobierno nacional, después de varias campañas militares, obligó en 1934 a los comunistas a abandonar sus territorios soviéticos, libres en las principales regiones del país, y a retirarse en la larga marcha a una región fronteriza y un poco poblada del noroeste. Después de que los jefes rebeldes brasileños como Luis Carlos Prestes abrazaran el comunismo a finales de los años 20, ningún grupo izquierdista de importancia volvió a poner en práctica la táctica de la guerrilla en parte alguna, a no ser el general César Augusto Sandino en una lucha contra los marines norteamericanos en Nicaragua, 1927. Que inspiraba la revolución sandinista 50 años después. Sin embargo, la Internacional Comunista intentó presentar poco verosímilmente como un guerrillero a Alan Pio, el célebre bandolero social brasileño y héroe de numerosos relatos populares. El propio Mao no sería considerado el astro guía de los revolucionarios hasta después de la Revolución Cubana. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial ofreció una ocasión más inmediata y general para adoptar el camino de la guerrilla hacia la revolución, la necesidad de resistir a la ocupación de la mayor parte de la Europa continental, incluidas extensas zonas de la Unión Soviética Europea por los ejércitos de Hitler y de sus aliados. La resistencia, especialmente la resistencia armada, surgió con una gran fuerza después de que el ataque de Hitler contra la URSS movilizara a los diferentes movimientos comunistas cuando el ejército alemán fue finalmente derrotado, con la colaboración en grado diverso de los movimientos locales de resistencia. Veas el capítulo 5. Los regímenes de la Europa ocupada o fascista se desintegraron y los regímenes revolucionarios sociales bajo control comunista ocuparon el poder o intentaron hacerlo en varios países donde la resistencia armada había sido más eficaz: Yugoslavia, Albania, y de no haber sido por el apoyo militar británico y luego estadounidense, Grecia. Probablemente podrían haber conseguido también el control de Italia, al norte de los Apeninos, aunque no por mucho tiempo, pero por razones que todavía son objetos de debate en los que la izquierda revolucionaria no lo intentaron los regímenes comunistas que se establecieron en este y del oeste de Asia, con posterioridad a 1945, en China, en parte Corea y en la Indochina francesa. Deben ser considerados también como producto de la resistencia durante la guerra, pues incluso en China el avance definitivo de los ejércitos rojos de Mao hacia el poder no se inició hasta el momento en que el ejército japonés intentó ocupar el territorio central del país en 1937. La segunda oleada de la Revolución Social Mundial surgió de la Segunda Guerra Mundial, al cual de la primera había surgido de la Primera Guerra Mundial, aunque en una forma totalmente distinta. En la segunda ocasión fue la participación en la guerra y no su rechazo lo que llevó a la revolución al poder. La naturaleza y la acción política de los nuevos regímenes revolucionarios se analizaron en otro lugar. Lo que nos interesa aquí es el proceso de la revolución en sí mismo. Las revoluciones que estallaron a mediados del siglo tras el final victorioso de largas guerras fueron distintas en dos aspectos de la revolución clásica de 1789 y el octubre, e incluso del lento hundimiento de viejos regímenes como la China imperial y el México de Porfirio Díaz. Base la era del imperio, capítulo 12. En primer lugar, en esto recuerdan a los golpes militares triunfantes. No habían dudas respecto a quién había hecho la revolución o a quien ejercía el poder, el grupo o grupos políticos vinculados a las victorias fuerzas armadas de la URSS, pues Alemania, Japón e Italia no habrían podido ser derrotadas solamente por las fuerzas de la resistencia, ni siquiera en China. Naturalmente, los ejércitos victoriosos occidentales se opusieron a los regímenes dominados por los comunistas. No existió interno ni vacío ni a poder. A la inversa, los únicos casos en que un movimiento de resistencia fuerte no consiguió alzarse con el poder tras el hundimiento de las potencias del eje se dieron en aquellos países liberados en los que los aliados occidentales perpetuaron su presencia: Corea del Sur, Vietnam
o en los que las fuerzas internas de oposición al eje estaban divididas como ocurrió en China. En este país los comunistas tendrían todavía que conseguir el poder desde 1945, enfrentándose al gobierno de Jiang Zemin, corrupto y cada vez más débil, pero que también había luchado por una guerra. Por su parte, la URSS observaba los acontecimientos sin dar muestras del menor entusiasmo. En segundo lugar, aplicar la estrategia de la guerra de guerrillas para alcanzar el poder significaba apartarse de las ciudades y el centro industriales, donde residía tradicionalmente la fuerza de los movimientos obreros socialistas, y llevar la lucha al medio rural, más exactamente dado en el entorno más adecuado para la guerra de guerrillas, en el entorno montañoso y boscoso, y las zonas cubiertas de matorrales suponen llevar la lucha en un territorio alejado de los principales núcleos de población. En palabras de Mao, el campo debía rodear a la ciudad antes de conquistarla, por lo que respetaba la resistencia de Europa, la insurrección urbana, el levantamiento del París en el verano de 1944 y el de Milán en la primavera de 1945. Hubo esperar hasta que la guerra ya había terminado prácticamente, al menos en la región. Lo que ocurrió en Varsovia en 1944 fue el resultado que acarrea normalmente un levantamiento urbano prematuro. En suma, para la mayor parte de la población, incluso en su país revolucionario, la guerra de guerrillas como camino hacia la revolución suponía tener que esperar largo tiempo, o aquel cambio procedería desde fuera, y sin que pudiera hacerse mucho para acelerarlo. Las fuerzas de la resistencia, incluida toda su infraestructura, eran tan solo una pequeña minoría. Naturalmente, la guerrilla necesitaba contar con el apoyo de una gran parte de la población, entre otras razones porque en los conflictos prolongados sus miembros se reclutaban mayoritariamente entre la población local, así como ocurrió en China. Los partidos de los trabajadores industriales y los intelectuales dejaron paso a ejércitos de antiguos campesinos. Sin embargo, su relación con las masas no era tan sencilla como la surgieron las palabras de Mao, de que la guerrilla es como un pez que nada en el agua de la población. En los países favorables a la guerrilla, casi cualquier grupo de proscritos cuyo comportamiento fuera considerado educado según los criterios locales podía gozar de una amplia simpatía en una lucha contra los soldados extranjeros, invasores o también contra los representantes del gobierno nacional. Sin embargo, por las profundas divisiones que existían en el campo, conseguir amigos significaba ópticamente arriesgarse a tener enemigos. Los comunistas chinos que establecieron sus zonas soviéticas rurales en 1927-1928 descubrieron con una injustificada sorpresa que convertir a su causa una aldea dominada por un clan ayudaba a establecer una red de aldeas rojas basadas en clanes relacionados con aquel, pero también les involucraba en la guerra contra sus enemigos tradicionales, que constituían una red similar de aldeas negras. En algunos casos se lamentaba la lucha de clases pasaba a ser la lucha de una aldea contra otra. Se daban casos en que nuestras tropas tenían que acceder y destruir las aldeas enteras. Los más avisados guerrilleros revolucionarios aprendían a navegar en algunas tan prolongosas, pero como recuerda Milovan Vigilas en sus memorias en las guerras partizana Yugoslavia, la liberación era una cuestión mucho más compleja que el simple levantamiento unánime de un pueblo oprimido contra los conquistadores extranjeros. Pero esas reflexiones no podían turbar la satisfacción de los comunistas, que se encontraron al frente de todos los gobiernos entre el río Elba y el mar de China. La revolución mundial que inspiraba sus acciones había progresado visiblemente. Ya no se trataba únicamente de la URSS, débil y aislada, sino que la segunda gran oleada de la revolución mundial, encabezada por una de las potencias del mundo a la que podía calificarse de superpotencia. El término superpotencia se utiliza ya en 1944. Habían surgido o estaban surgiendo una docena de estados. Por otra parte, el ímpetu de la revolución mundial no se había agotado como la atestigua el proceso en curso de descolonización de las antiguas posesiones imperialistas de ultramar. No cabía esperar que ese proceso impulsara un nuevo avance de la causa comunista. ¿Acaso la burguesía internacional no tenía como el futuro de que quedaba el capitalismo, al menos en Europa? ¿Acaso los industriales franceses, emparentados con un joven historiador, no se preguntaban mientras reconstruían sus fábricas si a fin de cuentas la nacionalización o simplemente el ejército rojo no serían la revolución final a sus problemas sentimientos
que, como recordía más tarde cuando ya se había convertido en un conservador, confirmaron su decisión de unirse al Partido Comunista Francés en 1999. ¿Acaso no le dijo un subsecretario del Comercio en los Estados Unidos al presidente Truman en marzo de 1947 que la mayor parte de los países europeos estaban al borde del abismo en el que podían caer en cualquier momento y que muchos otros estaban gravemente amenazados? Tal era el estado de ánimo de los hombres y mujeres que salieron de la ilegalidad de la guerra y la resistencia de las cárceles, de los campos de concentración o el exilio, para asumir la responsabilidad del futuro de sus países, la mayor parte de los cuales no eran más que un montón de ruinas. Tal vez algunos de ellos observaron que una vez el capitalismo había resultado más fácil de derribar donde era débil o apenas existía que en sus centros neurálgicos, pero podía alguien negar que el mundo había dado decisivo giro hacia la izquierda. Si los gobernantes y los políticos comunistas de estos estados transformados tenían alguna preocupación en el imperio inmediatamente posterior a la guerra, no era el futuro del socialismo. Lo que les preocupaba era cómo reconstruir unos países empobrecidos, exhaustos y arruinados en medio de poblaciones en algunos casos hostiles y en peligro de que las potencias capitalistas iniciaran una guerra contra el bando socialista. Antes de que se hubieran consolidado la reconstrucción, paradójicamente, entre los mismos temores que perturbaban el sueño de los políticos e ideológicos occidentales, como veremos la Guerra Fría, que se enseñoreó del mundo tras la segunda oleada de la Revolución Mundial. Fue una confrontación de pesadillas. Estuvieron o no justificados. Los temores que existían en el este y en el oeste formaban parte de la era de la Revolución Mundial Nacional de octubre de 1917, pero esa estaba a punto de finalizar, aunque tendrían que transcurrir otros 40 años de la que fuera posible escribir su epitafio. Sin embargo, esta revolución ha transformado el mundo, aunque no en la forma en la que lo esperaban Lenin y quienes se inspiraban en la Revolución de Octubre. Fue del hemisferio occidental. Bastan los dedos de las manos para contar los pocos estados que no han pasado por alguna combinación de revolución, guerra civil, resistencia y liberación frente a la ocupación extranjera o por la decolonización preventiva de unos imperios condenados en una de la Revolución Mundial: Gran Bretaña, Suiza y tal vez Islandia. Son los únicos países europeos exclusivos, incluso en el hemisferio occidental, sin contar los numerosos cambios violentos de gobierno que en el contexto local se describen como revoluciones, que han registrado grandes revoluciones sociales en México, Bolivia, la Revolución Cubana y sus sucesores, que han transformado el mundo latinoamericano. Se han agotado ya las revoluciones realizadas en el nombre del comunismo, pero es todavía demasiado pronto para pronunciar una oración fúnebre por ellas, dado en los que los chinos, que son la quinta parte de la población del mundo, continúan viviendo en un país gobernado por el Partido Comunista. No obstante, es evidente que el retorno al mundo de los regímenes que dominaban ante esos países es tan imposible como lo fue en Francia, tras la revolucionaria y napoleónica, como la ha sido en el torno de las excolonias. A la vida procolonial, aunque en los casos en los que fracasaba la aspiración comunista, al presente de los países excomunistas y presumiblemente su futuro lleva y continuará llevando a la importancia específica de la contrarrevolución que sustituyó a la revolución. Será imposible eliminar la era soviética de la historia rusa y de la historia del mundo, como si no hubiera ocurrido. Es posible que San Petersburgo pueda volver a ser la que era en 1914. Las repercusiones indirectas de insurrecciones posterior a 1917 han sido las profundas como sus consecuencias directas. Los años que siguieron a la Revolución Rusa contemplaron el inicio del proceso de emancipación colonial en Europa, la política de la contrarrevolución salvaje, en forma de fascismo y otros movimientos similares. La política socialdemócrata a menudo se olvida que hasta 1917 todos los partidos obreros y socialistas fueran del territorio periférico de Australasia habían decidido ejercer una oposición permanente hasta el advenimiento del socialismo. Los primeros gobiernos socialdemócratas o de coalición fuera de la zona del Pacífico se constituyeron en 1917-1919. Suecia, Finlandia, Alemania, Austria y Bélgica, a los que siguieron pocos años después Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega. Muchas veces olvidamos que la moderación de esos partidos era una gran parte de una reacción del bolchevismo, como lo era también la disposición del viejo sistema
político a integrarlos en suma de la historia del siglo XX. No puede comprenderse sin la Revolución Rusa y sus repercusiones directas e indirectas. Una de las razones de peso es que salvó al capitalismo liberal al permitir que Occidente derrotara a Alemania de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y al dar un iniciativo al capitalismo para reformarse y paradójicamente debido a la aparente inmovilidad de la Unión Soviética a los efectos de la Gran Depresión para abandonar la ortodoxia del libre mercado. De eso nos ocuparemos en el próximo capítulo.